La raza de los emprendedores a nosotros nos emociona mucho, y son una raza, una casta especial, tienen una forma particular de ver, y me gustaría empezar con eso, ¿no? A ver cuán identificados nos sentimos o se sienten ustedes con estas cosas, ¿no? Haciendo la siguiente pregunta: ¿cómo son las cabezas de los emprendedores? Y vamos a... ¿Qué piensan? ¿Cómo arriman estos temas a sus objetivos? Y si tiene que hacer una implementación BIM, podríamos empezar a decir que en una implementación BIM, la aspiración que ustedes tienen de cómo llegar, a dónde quieren llegar, tiene que estar, no puede estar por encima del compromiso que ustedes tienen sobre el tema, ¿no? Tenemos que saber que van a poder soñar de llegar hasta donde quieren, pero de una forma descomprometida no. Su compromiso tiene que estar a la altura de esto. Porque algunas personas renuncian a la responsabilidad de tener que entender cómo son estas metodologías y de qué se hablan, pero en el mismo momento que uno está renunciando a esa responsabilidad de entender, al no poder entender, empiezan a tener que tener una especie de fe en lo que alguien les dice. ¿Y quién se los dice? Se los dicen algún tipo de personas que dicen ser capaces de entender eso que ustedes no entendían. Pero la verdad es que a lo mejor sí y a lo mejor no. O sea, hay un grupo de gente que dice que no entiende, un grupo de gente que se resigna a no entender, un grupo de gente que dice entender y no sabemos si es verdad o mentira. Y entonces esto lo que hace es genera una relación rara entre la gente. O sea que el emprendedor es un tipo que empieza a no comer de la cucharita que le dan, sino que empieza a tratar de entender cómo es esto y cómo es la génesis del negocio en el cual estamos trabajando. Es muy fácil trabajar, rodearse de gente que sabe, está muy bueno, porque es muy fácil tomar buenas decisiones cuando uno está rodeado de gente que toma buenas decisiones. Pero también, como paradoja, es muy fácil tomar malas decisiones cuando uno está rodeado de gente que toma malas decisiones. Entonces, esto también, ¿no? Empezar a hacer estos grupos de personas como el que están haciendo ustedes en el comité, donde se empiezan a entrenar y empiezan a encontrarle los sentidos a estas metodologías, es una cosa muy buena, y yo les diría, no dejen estos grupos porque son temas difícilmente abordables desde la soledad, ¿no? Hace un tiempo el cuentapropismo y el ser autodidacta, digamos, tenía buena prensa, y hoy el ser autodidacta no tiene buena prensa, ni siquiera tiene buen resultado. Si yo le pregunto a un emprendedor, ¿qué es mejor? A ver, ¿qué preferís? ¿Seguridad o inseguridad? O una falsa seguridad. Y la verdad es que los emprendedores prefieren la inseguridad, porque la falsa seguridad es como tener un bastón medio cortado. Un bastón donde uno no sabe que está medio cortado, tiene esa falsa seguridad, es falsa porque está medio cortado y cuando se va a apoyar se rompe. Es preferible tener la inseguridad de que está cortado, ir haciendo equilibrio, ¿está bien? Pero esto va a hacer que yo tenga muchos menos accidentes que si está cortado y yo creo que no está cortado. O sea, la inseguridad siempre es mejor que una falsa seguridad. Pero tomamos decisiones muchas veces que van en contra inclusive de lo que nosotros mismos pensamos. Si yo les pregunto, cuando quieren hacer negocio, comprar caro y vender barato o comprar barato y vender caro, seguramente no hay ninguna duda y ninguno de ustedes va a decir que es bueno comprar barato y vender caro. Todos van a decir que está bueno comprar caro y vender barato. Sin embargo, el 90% de la gente hace la mayor parte del tiempo las cosas al contrario. Compra cuando todos compran algo, que es cuando está caro, y lo venden cuando ya no funciona más. La última cancha de pádel, el último multiquiosco,
el último, no sé, hay muchos ejemplos en distintas partes del mundo donde uno se da cuenta que esto... Y lo que no puede... a ver, cuando ustedes quieren hacer negocio, si algo que no puede pasar es que no sepan en qué parte del ciclo están, ¿no? Porque las cosas están caras, después están baratas, están caras, están baratas, y hay que saber que hay que comprar acá cuando está barato y hay que vender cuando está caro. Pero ahora, si vos querés hacer negocios, no podés no saber en qué parte del ciclo estás. Y esto es un poco lo que vamos a tratar de ver, en qué parte del ciclo del BIM estamos. Estamos en un lugar donde hay que meterse en el BIM, estamos en un lugar donde hay que salir del BIM, estamos en un lugar donde hay que salir del CAD, entrar en el CAD. ¿Cómo hacemos eso? ¿El CAD y el BIM son cosas diferentes o es lo mismo? Tenemos que empezar a verlo, ¿no? Pero tenemos que empezar a identificarlo y por lo menos identificar este primer comportamiento que mucha gente tiene, que es el de comprar cuando todos compran y vender cuando ya no funciona más. Y eso es comprar caro y vender barato, con lo cual nadie puede hacer negocio en esa situación. Es preferible hacer exactamente al revés, ¿no? Comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran es mucho mejor negocio que hacerlo con la ola, aunque el rebaño a muchos les resulte calentito, ¿no? El problema de hoy, no solamente con el BIM, con todo, no es el desconocimiento, porque el desconocimiento se arreglaría fácil, se arreglaría con capacitación. El problema de hoy es la ilusión de conocimiento, y creo que deben coincidir conmigo. Hoy todo el mundo ve 5 videitos en YouTube y cree que sabe, y vamos a ver que saber es otra cosa. La diferencia entre certificarse y realmente estudiar y saber y tener una titulación de ser ingeniero, arquitecto o médico es totalmente distinto a ser curandero, ¿no? Y tenemos que empezar a ver cuáles son estas diferencias. Ustedes tienen títulos demasiado importantes como arquitectos, como para ponerle al lado un título de curandero. Tenemos que ser médicos si son arquitectos. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo es esta educación formal y cómo es este conocimiento formal que muchas veces en las tecnologías nuevas no está en las universidades al principio, ¿no? Por eso la universidad tiene que empezar a generar estos comités porque todavía no lo tiene per se la universidad. Esto pasó en muchas cosas, pasó en muchas disciplinas, en otras épocas. Cuando aparecieron, no sé, los circuitos impresos en electrónica, el know-how de los circuitos impresos no estaba en las universidades, estaba en las empresas consultoras que eran estresadas por clientes de primera línea globales, que eran y esos eran la primera ola que aprendía las cosas. Y después, con el tiempo, iba pasando a las universidades. Bueno, ahora pasa lo mismo con cualquier tecnología nueva, BIM entre ellas. No es ni un pecado ni nada particular, pero es solamente una característica de lo que tenemos que ver. Pero un emprendedor tiene que ver esto, sí. En realidad lo que pasa con tema BIM, con tema Revit o cualquier herramienta BIM friendly, es que realmente nosotros estamos acostumbrados a que para ser arquitecto hay que estudiar arquitectura, pero para saber, por ejemplo, un AutoCAD o para saber cualquier herramienta tecnológica, todo el mundo está acostumbrado a ser autodidacta. Esto es cultural en todos los países. Y AutoCAD era una herramienta de dibujo, pero realmente un Revit, por ejemplo, cualquier herramienta BIM friendly, estamos manejando base de datos inteligente y ese es el gran clic que hay que hacer. Estamos hablando de base de datos inteligente. O sea, estamos pensando en diseño, construcción, mantenimiento, en negocios, en otra cosa. Por eso hay que hacer un clic y por eso es tan importante tener una certificación oficial. Nosotros cuando certificamos o cuando capacitamos gente, nos damos cuenta exactamente de lo que decía recién Fabián. Todo el mundo dice, yo sé un poco. Y realmente es que han visto algunos videos de YouTube y nadie sabe ni cuál es la fuente, ni de dónde salió. De hecho, nosotros hemos comprobado, tenemos un área de investigación y desarrollo, que el 85% de las cosas que hay en Internet tienen errores profundamente conceptuales en temas BIM. ¿Sí? Comprobado, medido, estadística. Entonces, hay que tener cuidado donde uno está mirando y que realmente hoy necesitamos una formación formal para estas cosas porque requieren otro tipo de know-how. La ignorancia engendra más confianza que el conocimiento. Esto es un efecto que lo estudió un señor que se llama, dos señores, Dunning y Kruger, que es un sesgo cognitivo según el cual los individuos
con escasa habilidad o conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio y que se consideran más inteligentes que otras personas que están más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Hay gente que no sabe y cree que sabe, esto de la ilusión de conocimiento. Lo podemos ver en muchas cosas, tenemos que reconocerlo y entender cuándo nos está pasando, porque nos pasa a todos. A ver, el 80% de la gente que manejamos, me incluyo, creemos que manejamos mejor que la media. ¿Y entienden que es imposible? Es matemáticamente imposible. La media divide las cosas en un 50% y un 50% por arriba y un 50% por abajo. Sin embargo, el 80% de la gente cree que está por arriba. Y se empieza a demostrar científicamente que este efecto existe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar de ser objetivos y empezar a tratar de entender si sabemos o no sabemos. Porque lo peor que nos puede pasar es tener la falsa seguridad, el bastón cortado, de que sabemos. Es preferible entender que no sabemos, poder abordar estos temas con estudio, con rigurosidad, con una cierta humildad, no tanta como para no aprender, digamos, o para no poder criticar, pero como una cierta humildad como para poder empezar de abajo. Me parece que es importante este concepto, por eso lo quería traer. Hay una enorme impredictibilidad de las cosas, ¿no? Estamos educando chicos hoy, nosotros estamos educando chicos que se van a jubilar por lo menos en el año 2070, y si es que llega a extenderse la capacidad de vida, a lo mejor se jubila en el 2100. Para trabajos, los estamos preparando y les estamos haciendo estudiar para trabajos que no existen ni que podemos imaginar. Todo lo que yo estoy haciendo hoy, mi papá no tenía ni idea que existía. Imagínense lo que va a pasar con ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que enseñarles a algo en particular, porque cualquier cosa que nosotros les enseñemos rápidamente va a quedar obsoleta. Lo que les tenemos que enseñar es a poder cambiar. Y esto lo entiende muy bien el emprendedor. ¿Por qué? Porque eso va a ser la única habilidad que los va a ayudar a adaptarse a las nuevas cosas. Porque si nosotros enseñamos recetas, cualquier receta que enseñemos rápidamente va a quedar obsoleta. Bueno, de hecho, la única certeza que tenemos es que todo va a seguir cambiando y cada vez a un ritmo más violento. Sí. Y la otra cosa es que nosotros, los de nuestra edad, empezamos a convivir con los de la edad de ustedes, con muchos de la edad de ustedes, con millennials. Y los millennials son gente increíble para nosotros, a veces no del todo entendible, que tienen muchísimas virtudes. Había gente al principio que decía que no tenían virtudes, al contrario, tienen enormes virtudes, pero es importante saber cómo son estos millennials para nosotros, pero también es importante saber cómo son para ustedes. Ustedes, los millennials, fueron criados, a diferencia de nosotros, con la teta a libre demanda, se llamaba, ¿no? Hay muchas teorías de eso, donde empezaron a darles, a ver, cada vez que ustedes que tenían hambre, les daban la teta. Cada vez que tenían hambre, a mí no. A mí me criaron, yo tomaba la teta a las 3, a las 5, a las 7, ¿entendés? Por horarios. Y si tenía hambre en el medio, bueno, mala suerte. Entonces esto empezó a tener un jueguito de necesidad-satisfacción, necesidad-satisfacción, necesidad-satisfacción. Netflix no ayudó mucho a esto, ¿no? Porque nunca tuvieron que esperar una semana para ver el próximo capítulo de algo. Se hacen unas maratones para ver Netflix una tras de la otra. Necesidad de satisfacción, necesidad de satisfacción. Tampoco tuvieron que esperar llegar a tu casa para hablar por teléfono, porque tienen celulares. Necesidad de hablar, satisfacción de hablar. Necesidad de hablar, satisfacción. Y esta necesidad de satisfacción, ¿qué pasó ahí en el medio? ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Fue gratis esto, porque parece bueno tener necesidad de satisfacción. Se pagó con algo, que es que entre la necesidad y la satisfacción, ¿saben qué había? El deseo. ¿Está bien? Y en general, el millennial así puro no sabe desear.
¿Viste? Por eso pasa, che, ¿qué te fuiste de novio? ¿Te fuiste de vacaciones con tu novio? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cómo bien? No te hierve la sangre de algo. No ese deseo de buscar y Pero lo que encontramos es que cuando a un millennial se le empieza a entrenar este deseo, que se empieza a entrenar poniendo objetivos, tratando de extrapolarse a dónde tiene que llegar, no sé, empiezan a aparecer estos deseos, y lo cierto es que lo pueden manejar muy bien, mucho mejor que nosotros, y pueden avanzar rápidamente y lo pueden sublimar. Pero me parece que es importante que sepamos esto, que entre la necesidad y la satisfacción está el deseo, que eso nunca se entrenó y que la verdad que es fascinante entrenarlo, digamos, ¿no? Hay temas de educación, ¿está bien? La educación ha cambiado, los emprendedores entienden esto. Emprendedores desde el punto de vista de alumnos y emprendedores desde el punto de vista de profesores. Hoy enseñar no es un sistema de transmisión, como se creía antes. Educar es guiar, estimular, provocar, involucrar. Es decir, ser facilitadores de un aprendizaje, ¿no? Porque si logramos desatar la curiosidad en la gente aprende sola. Eso es lo que nos dimos cuenta. Y esto es lo que yo estoy tratando de hacer. Fíjate, no estamos hablando de BIM. Yo estoy tratando de desatar la curiosidad que tengan ustedes del BIM y espero lograr esto nada más porque hoy es una charla más o menos corta, estaremos 1 hora y media en total juntos acá. No, y después sí ya estamos armando... No, sí vamos a hablar de BIM. Claro, sí vamos a hablar de BIM, pero... Claro que sí. Pero vamos a tener, ya estamos organizando con Carlos como 2 charlas más, una específicamente para profesores y una específicamente para alumnos, como para meternos en un poco más de temas. Pero bueno, hoy ya que es una fiesta y cumplen ustedes 79 años de carrera, nos pareció bueno empezar por esto antes de meternos en el BIM. Entonces, porque si la educación fuera solo un sistema de transmisión, siempre en todas las transmisiones hay pérdidas, ¿viste? Con la transmisión de electricidad, la transmisión de fluidos, ¿no? Que hay pérdida de energía en el medio por rozamiento, siempre hay pérdidas en las cosas. Y si fuera solamente una transmisión, nunca podría existir que haya un alumno mejor que el profesor. Sin embargo, esto pasa. Hay alumnos que son mucho mejores que los profesores que enseñamos, y porque esto, cuando empezamos a entender que la educación no es una transmisión, sino que es esto, es guiar, estimular, provocar, involucrar, etc. También es un gran negocio educar. Es un negocio para los países. Hay un sociólogo, Benito Baranda, chileno, que sacaron dentro de los estudios que hicieron cuál es el retorno de la inversión por cada dólar puesto en una persona. ¿Está bien? Si yo pongo $1 para educar a alguien, de acuerdo a la edad, si un Estado invierte $1 para educar a un chico en la edad de jardín de infantes, de párvulos, no sé cómo lo llaman ustedes, retornan al país $9 por cada dólar. Si yo pongo $1 en la escuela primaria, retornan $7 por cada dólar que pongo. Si pongo $1 en educación en la secundaria, devuelven $5 por cada dólar que puse, y en la facultad $3. Tanto más jóvenes, tanto mejor. La educación es importante y es económicamente rentable para quien la ponga. O sea, si vos pones dinero en vos mismo, o tu padre lo pone, o el Estado lo pone, el que lo ponga, tanto antes, mejor. Y eso es lo que tenemos que empezar a verlo. Inteligencia y creatividad. Esto es todo un tema, ¿no? La inteligencia y la creatividad van juntas. No es que alguien es creativo o no es creativo. No puede pensarse una sin la otra. Y por ende la creatividad es tan importante como la alfabetización. Todo requiere creatividad, o siempre es mejor con creatividad que sin creatividad. Pero la creatividad no es algo con lo que se nace. ¿Está bien?
Es igual que aprender a leer y escribir. Nadie supone que si alguien no sabe leer o no sabe escribir es porque y no nació para eso. Sí, es simplemente porque no se lo enseñaron. La creatividad también. Si alguien no es creativo es porque no le enseñaron a ser creativo. Estas cosas no existe ese concepto. Siempre está latente adentro y solamente hay que despertarla. O sea que hay un desierto en Estados Unidos, hay un ejemplo bastante lindo, un desierto en Estados Unidos donde nunca llovía, totalmente arena, uno de los desiertos más secos del mundo, y un día con esto del cambio climático llueven y llovieron, no sé, 200 o 300 milímetros en unos días. Pocos días después, lo que pasó es que se convirtió en una pradera verde. Allí abajo había semillas y estaban esperando que las condiciones se den las condiciones correctas. Es más, cuando las condiciones correctas se dan, la vida es inevitable. Es más, imagínate que está este desierto, yo hago que lluevan 300 milímetros y te digo a vos, trata de que no crezcan. Es imposible que no crezcan. ¿Esto qué quiere decir? Esto pasa en cualquier lado. Si cambias las condiciones, esas cosas germinan. Y un líder debe saber esto. La vida esa florece. Y así como pasa con las plantas, pasa con la gente. Existen condiciones en las cuales las personas aprenden y condiciones en las cuales las personas no aprenden. Y también existen condiciones en las cuales las empresas prosperan y condiciones en las cuales las empresas no prosperan. Y acá de esto que tenemos que ocupar. Nosotros queremos generar las condiciones para que no podamos evitar que ustedes aprendan bien y que lo aprendan bien y que las empresas de ustedes sean exitosas. El verdadero rol de la educación no debe ser el comando y el control, sino que el verdadero rol de la educación tiene que ser crear el clima propicio para que se den estas oportunidades. Es así como ocurren cosas increíbles, totalmente imprevisibles, y esto es lo que en realidad necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer y vamos a tratar de hacer con Carlos y con la universidad es generar estas condiciones climáticas favorables, BIM, para que no se pueda evitar el crecimiento de lo que estamos haciendo. Y dice gente que la felicidad está en la intersección, o la podemos encontrar en la intersección de la pasión y del talento, ¿no? Dicen, si hay un punto donde se cruza la pasión y el talento, ese punto es el punto de la felicidad. Eso nos enseñan en la Facultad de Arquitectura. Claro. ¿Ah, sí? Pero vos. Realmente no. Que la felicidad se encuentra entre la intersección entre la pasión y el talento. Pero por suerte tenemos una buena noticia. Claro, pero ¿qué pasa para los que no tenemos pasión? Porque yo no tengo pasión y a lo mejor tampoco tengo talento. ¿Qué pasa? ¿No tengo más felicidad? No, hay una buena noticia, que la podemos encontrar también en cosas un poco más simples, que es en la intersección entre el interés y la habilidad, ¿no? O sea, si no tenemos pasión y talento, bueno, si tenemos interés y habilidad, ahí también hay alegría. Así que lo vamos a poder trabajar. Podemos hacer cosas muy mal durante mucho tiempo. Se van a encontrar con montones de gente, ustedes son jóvenes, pero yo me encuentro con montones de gente que me dice, mirá, lo que pasa, Fabián, que yo tengo experiencia en trabajar en CAD desde hace 20 años. Y lo que descubrimos cuando empezamos a ver qué es lo que estaban haciendo era que no tenían experiencia de 20 años, que habían estudiado, habían aprendido algo mal al principio, hace el primer año, y después lo repitieron 19 veces. Eso no es una experiencia de 20 años. Una experiencia de 20 años implica un crecimiento, un reestudio, una readaptación de las cosas y tenemos, los emprendedores que ustedes tienen adentro tienen que empezar a ver estas cosas y a utilizar estos conceptos
para tratar de salir de los sistemas mecánicos que las mentes, como procesos cognitivos, hacen, a los cuales convergen. Y bueno, ¿qué le podría decir de esto, no? ¿Saben cuál es la diferencia entre una expresión de deseo y un objetivo? Piénsenlo. ¿Cuál es la diferencia entre una expresión de deseo y un objetivo? Un plan. Me encantaría ganar el loto. Ah, ¿jugás al loto? No. Expresión de deseo. ¿Jugás al loto? Sí. Tengo un plan. Eso no quiere decir que vaya a ganar el loto. Pero en el momento que yo empecé a jugar al loto, cuando tenía el deseo de ganar el loto, lo convertí en un objetivo, porque tengo un plan. ¿Cuáles son los objetivos que tienen? ¿Cuáles son los planes que tienen para esos objetivos? Porque si no, no son objetivos. Esto es algo que tampoco se le escapa nunca a un emprendedor. Y y son cosas que tenemos todos como metidas adentro y las traemos, digamos, pero expresarlas y ponerlas en palabras, por lo menos a mí me ha servido mucho tiempo. Vamos a desarrollar personas al servicio de las empresas o al revés. Piénsenlo de vuelta, ¿no? Personas al servicio de las empresas o empresas al servicio de las personas. Es una pequeña diferencia que al principio tiene a unos pequeños grados de diferencia, pero que yendo más adelante la diferencia cada vez se agranda más y es enorme y se llega a dos lugares totalmente distintos. Obviamente para nosotros es empresas al servicio de las personas y eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que tenemos que ver cómo hacer que el BIM nos sirva a nosotros, no cómo nosotros servimos al BIM. Cómo la empresa que hacemos nos va a servir a nosotros y no como nosotros. Y para eso nos tenemos que poner en el centro del escenario y empezar a preguntar qué queremos, para dónde queremos ir. Entonces generar este plan que yo les decía, para que yo quiero ir para allá, tengo que generar un plan y tengo que definir, entonces, de alguna manera, cómo hacer para llegar a ese deseo que tengo y poder convertirlo en un objetivo. Y para esto, lo último, vamos a tener, a ver, ¿qué tenemos que ser? ¿Generalistas o especialistas? ¿Está bien? Yo creo que ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Saber cada vez más de cada vez menos, de vuelta, saber cada vez más de cada vez menos, un especialista, tiene como límite matemático llegar a saber todo de nada. No parece muy interesante, ¿no? El generalista, saber cada vez menos de cada vez más, de vuelta, saber cada vez menos de cada vez más, tiene como límite matemático llegar a saber nada de todo. Y la verdad que tampoco me parece interesante. Hoy empiezan a haber visiones mucho más analíticas, interesantes. Es como que hay un vuelo, un sobrevuelo intelectual que no es tan bajo como para que el detalle que puedo llegar a ver atente contra el concepto, ni tan alto como para que la distancia haga que no podamos entender. Es un vuelo intermedio donde tenemos como la visión justa, ¿no? Somos lo suficientemente generalistas como para comprender los conceptos y lo suficientemente técnicos y especialistas como para poder bajar en blanco y negro qué es lo que necesitamos. Y este sobrevuelo es el que queremos hacer. Y nos vemos nosotros. Hace más de 15 años que estamos en
este camino BIM de ordenar personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. Y lo repito de nuevo porque es muy importante que a partir de este minuto recordemos que no tiene que ver BIM con herramientas modernas, que no tiene que ver con algo de moda, sino que realmente es un concepto súper profundo que cambia la industria de la construcción y que ordena personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. Primero, las personas, los procesos y las herramientas. Me dio gracia lo de Pimpinela. Me jugaron sucio. Jugaron, está muy bien. Entonces, un poco la idea de hoy es dos cosas. Primero, contarles un poco de qué pasa con BIM hoy en el mundo, qué pasa hoy con BIM en Bolivia, qué pasa en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos, pero además qué pasa con un estudiante de arquitectura en tema BIM, pero además queríamos despertarlos un poquito y de alguna manera inspirarlos a algunas otras cosas, no solo el tema BIM, sino un poco al emprendedorismo, que es un poco la genética nuestra, tanto del ingeniero como mía. De hecho, nos conocimos en espacios donde claramente se hacían negocios y tenían que ver con desarrollos y emprendimientos, reconocemos en las universidades la genética emprendedora, nos apasiona este perfil de estudiantes y siempre hay algo de emprendedorismo, aunque los temas parezcan técnicos, aunque no lo son. Así que bueno, primero bienvenidos, muy muy contentos de estar hoy acá en el aniversario y les voy a aclarar algo muy importante. Cada vez que nosotros damos una conferencia, cuando terminamos las conferencias nos dicen increíble todo lo que se puede hacer, cómo ordenar las personas y los procesos, pero no es para acá, no es para mi país, no es para esta escala, no es para este lugar. En todo Latinoamérica y España nos pasa lo mismo y quiero contarles que todo lo que van a escuchar es absolutamente aplicable en cualquier escala, en cualquier país y en Bolivia además segurísimo porque hemos estado allá por temas BIM y no hay ninguna duda. Así que quiero que escuchen esta charla sin anticuerpos y aclarándoles que somos un arquitecto y un ingeniero, por eso los Pimpinela, y que les cuento algo del final. En realidad, a los ingenieros, después de una charla, les cuesta poco cambiar de metodología de trabajo, les cuesta poco cambiar los procesos y les cuesta poco a los ingenieros trabajar de una forma ordenada y sistemática, porque les es natural. Y lo puedo decir yo, porque si no va a quedar agresivo que lo diga un ingeniero, pero a los arquitectos nos cuesta muchísimo más. Hay un esfuerzo muy fuerte emocional y psicológico para cambiar de metodología de trabajo y para ordenarnos y ver procesos. Por eso hay que hacer un esfuerzo un poquito más grande por ordenarnos, porque claramente nuestro proceso creativo no está naturalizado en los procesos y el orden.